Amigos y hermanos que se conectan a esta hora a la transmisión de la Iglesia Bautista Vida Nueva, reciban un cordial saludo y bendiciones de parte de Dios. Continuamos nuestra programación a través de la siguiente adoración que se llama ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por Buenos días.
días, queridos amigos, amigas. El Señor les bendiga y les guarde grandemente. Es un placer estar esta mañana con todos ustedes y con todas aquellas personas que se conectan desde diferentes partes del mundo. Pues quizás no somos una iglesia de un impacto mediático grande, pero tenemos hermanos de diferentes lugares del mundo y eso es una gran bendición, porque la palabra de Dios está impactando muchas vidas en medio de esta situación. Yo quiero invitarte en esta hermosa mañana a que tú abras tu mente, abras tu corazón para aprender más del Señor, para adquirir nuevos conocimientos y para dejar inquietar tu vida y tu corazón. Dispón tu vida y Dios va a orar en esta hermosa mañana. Y he titulado a esta enseñanza la importancia de las cosas pequeñas, la importancia de lo que tú tienes, la importancia de las cosas pequeñas. Y hoy vamos a estar explorando dos textos que nos hablan mucho sobre este título. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿en algún momento te has preguntado por qué naciste en esa familia? ¿Por qué te ocurren estas cosas? ¿O te has preguntado, ¿será que con lo que tengo es suficiente? ¿Me alcanza? ¿No me alcanza? Y durante este tiempo muchas de esas reflexiones llegan a tu vida, llegan a tu corazón, llegan a tu mente, llegan a todo tu ser. Yo quiero invitarte a que hoy podamos resolver alguna de ellas. Que el Señor te bendiga en el transcurso de esta transmisión. Y te quiero invitar al libro de Juan. Y vamos a estar leyendo, ahí en la pantalla van a ver. Y vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 6, Juan 6, del 1 al 14. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, lo siguiente. Espero que ya lo tengan. Les doy un espacecito ahí para que puedan buscarlo y puedan tenerlo. Amén. Ok. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias, y seguíale grande multitud, porque veían sus señales que hacía con los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Qué tan importante. Y como alzó los ojos, vio que había venido a él gran multitud, y dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas estos decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondiéndole Felipe: 200 denarios de pan no les bastará para que cada uno de ellos tome un poco. Y dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostándose como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y a los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, para que no se pierda nada. Cogieron pues, hicieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén por la palabra del Señor. Y es una historia muy interesante, mis hermanos, muy interesante.
Y estamos frente a tiempos donde la gente y donde las iglesias estamos buscando la forma de satisfacer las necesidades de muchas personas. Pero ahorita estamos pensando en cómo satisfacer las necesidades inmediatas que hay en la iglesia. Y muchas iglesias están en función de cómo hacer, cómo buscar, cómo mirar. Y aquí nos encontramos con una historia muy importante, porque esta historia tiene una particularidad y es que se relatan los 4 evangelios. Se repiten los 4 evangelios. Y además de eso, esta historia es la historia donde por primera vez había una audiencia grande viendo hacer un milagro de Jesús. Habían más de 5,000 personas que vieron cómo Jesús hacía un milagro. Estamos hablando de impacto mediático. En ese entonces podríamos hablar de eso. Estamos en un tiempo donde estamos hablando de comunicaciones, del impacto que tiene la iglesia a través de los diferentes canales y a través de los diferentes medios que utiliza, plataformas. Y vemos a Jesús haciendo un milagro mediático, mucha gente, pero también vemos a un Jesús sensible a las necesidades. Dice la palabra: alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y le dijo Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y ese es el primer aspecto que a mí me emociona de esta historia, y es que tú y yo tenemos un Dios que es sensible a las necesidades. No tenemos un Dios que nos ha olvidado, no tenemos un Dios que nos ha abandonado, tenemos un Dios que está pendiente de tus necesidades, de mis necesidades, de tus angustias, de mis angustias, de tus problemas y mis problemas. Y ese Dios siente hoy misericordia y siente compasión por ti y por mí. Qué hermoso es eso, hermanos. Y sigue el relato bíblico, dice: mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Perdón. Y aquí me llama mucho la atención porque aquí hay un tema importantísimo: aprendizaje en medio de las crisis. El Señor hoy te está enseñando muchas cosas en medio de esta situación. Dios hoy está abriendo mentes y está abriendo corazones en medio de esta situación. Sí, dice la palabra que en esta historia Él lo estaba haciendo para probar a sus discípulos. Y muchas de las cosas que te ocurren y muchas de las cosas que me ocurren, Dios las hace para probar tu vida, para filtrar tu corazón. Y sigue la palabra, dice: entonces, respondiéndole Felipe, 200 denarios de pan no les bastará para que cada uno de ellos tome un poco. Y cuando nos encontramos con esta respuesta, yo le puse un título a este punto, le puse como una actitud enfocada al desarrollo y no enfocada en las limitaciones. Tú tienes 2 posibilidades hoy. O te enfocas en las necesidades que hay hoy, o te enfocas en el desarrollo. O te enfocas en las limitaciones que hay hoy, o te enfocas en el aprendizaje y en el deseo de desarrollarte personalmente. Si tú te enfocas en las limitaciones y en las necesidades, vas a caer en el estrés y vas a terminar enfermo. Si te enfocas en las limitaciones y en las necesidades, te vas a preocupar mucho porque lo que tienes no te va a alcanzar. Lo que tenemos como iglesia no va a alcanzar. Pero si tú te enfocas en el aprendizaje y en el desarrollo,
tu mente se va a transformar en medio de esta crisis. ¿Y cuántos pueden decir al Señor, gracias, porque estás transformando mi vida? Gracias, Señor, porque estás transformando mi corazón. Dile, allí donde estás, yo quiero que tengas un minuto para que tú le digas al Señor, Dios, yo quiero enfocarme en aprender a conocerte y a entenderte, y no a dejarme llevar por mis limitaciones y por las necesidades. Cierra tus ojos allí y reflexiona en esto, mi hermano. Tómate un minuto de silencio, de paz y de calma para que lo hagas. Muy bien, mis hermanos. Igual pueden escribir. Aquí abajo les va a aparecer el chat. Algunos, creo que a mi izquierda, aquí, si no estoy mal, o aquí les va a aparecer el chat, a este lado de acá. Pueden escribir allí, pueden dejar sus comentarios. Eso se trata la virtualidad. Ok, entonces seguimos con nuestra historia. Entonces, cuando tu mente está enfocada en las limitaciones, le pasa como le pasó a Felipe. No, Señor. Y él rápidamente hizo una cuenta, dijo, 200 denarios de pan. No, y 200 denarios ya era mucha plata de entrada. Y eso no alcanza. Y había como una cierta, yo percibo una cierta insinuación. Eso ya es una interpretación, digamos, de especulación bíblica. Que él le estaba insinuando, bueno, aquí alcanza, Señor, para nosotros hay que despedir la multitud. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, venga, aquí hay un muchacho, él está aquí, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué es todo esto entre tanta gente? Tenemos 2 opciones. O tú asumes una actitud movilizadora, transformadora, orientada a seguir con lo que les decía en el punto anterior, al desarrollo, al aprendizaje en medio de la crisis. O tú adoptas una posición de dependencia del hombre, de dependencia que otro venga a darte un mercado, que otro venga a darte una ayuda, que otro venga a apiadarse, a sentir compasión de tu necesidad. Las necesidades siempre van a existir. Las necesidades siempre van a estar. Las necesidades siempre van a estar allí, mis hermanos. Y tú, pues, tienes hoy en tus manos esa decisión. ¿Quieres esperar a que otro venga y haga algo por ti? ¿O quieres hacer algo por ti y por otros? Yo creo que el llamado de Dios para su iglesia es a no autocompadecerse ni sentir misericordia por ella misma, ni por uno mismo, sino por otros. Y Dios en este tiempo está llamando a su iglesia a ser solidaria y a preocuparse por los demás. Entonces allí te invito para que tú entres en una actitud de movilización y te actives. Porque si tu actitud es como la de esos discípulos que están reconociendo que frente a una gran necesidad, lo que tienen no les es suficiente, yo quiero decirte que necesitas aprender a conocer un poco más al Señor. Necesitas conocer al Dios que tenemos. El problema al que se están enfrentando ellos en este tiempo es un problema similar al que nosotros nos estamos enfrentando. Mucha gente hoy tiene hambre. Esta gente tenía hambre. Y sigue el relato.
Entonces Jesús dijo: hace recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostándose con un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y a los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Una mentalidad basada en los propósitos y no en las necesidades inmediatas. Igual que los discípulos tenían una necesidad inmediata, el hambre. Pero Jesús tenía un propósito mayor que satisfacer una sola necesidad. Y hoy ocurre lo mismo. Mucha gente está teniendo hambre hoy, escasez y dificultades. Pero Dios tiene un propósito mayor con esto. No es solamente alimentar. Dios quiere llevarnos a otra dimensión de su misericordia, pero también de su caridad, de su solidaridad, de la capacidad que podemos tener para dar. Y hoy estamos en esa lucha. ¿En qué vamos a basar nuestro ministerio? ¿En el propósito o en las necesidades? Las necesidades nos ayudan a enlazar y a ganar a mucha comunidad para que conozcan el propósito del ministerio. Y tenemos que aprovechar y aprender a hacerlo. Y dice el relato: y como fueron saciados, y vemos en ese mismo pasaje cómo Jesús también levanta una oración para darnos a entender la importancia del propósito. Dice: y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues e hicieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Una vida en la dependencia absolutamente de Dios. Los recursos propios en tus manos son insuficientes, pero los recursos propios en las manos de Dios son más que suficientes. Con lo poco que tú tienes, con lo más mínimo y lo más escaso que tú tienes, Dios lo va a utilizar para transformar el mundo. Y por eso le titulé El valor de las cosas pequeñas, porque nosotros no valoramos las cosas pequeñas, porque el mundo nos ha enseñado a valorar las cantidades, la abundancia, la tenencia. El que más tiene es el más bendecido, pero con el Señor eso no funciona de esa manera. Con Dios no funciona de esa manera. Dios valora las cosas pequeñas. Y quizás nos pasa lo mismo que a los discípulos. Desvaloramos lo que tenemos porque hemos estado enfocados en las necesidades, en resolver nuestro día a día, en resolver tus problemas, tus angustias, y no hemos aprendido a autoconocer que tú lo que tienes es muy grande y es muy poderoso. Y en esta semana me decía la hermana Adriana, me compartía un texto, unas palabras que me honraban mucho, y me hablaba de la admiración por la superación, por la forma en la que me he podido desarrollar, aprender, crecer, profesionalizarme. Y yo me puse a analizar en esas palabras y yo decía: Dios, en mis propios recursos no hubiera sido capaz. Y solo le creí un poco al Señor y Dios obró. Solo le creí un poco a Dios y Él me ha dado la posibilidad de estudiar una carrera profesional. Me ha dado una casa.
me ha dado un buen trabajo, pero yo también hice mi tarea. Está la gracia, pero también están las cosas pequeñas de creerle al Señor que con lo que tú tienes Él va a transformar tu vida, tu familia, tu comunidad, tu barrio, tu ciudad, el país, el mundo. Solo cuando tú crees que no eres tú, que no eres lo que tú tienes, que eso es algo que Él utiliza, sí es verdad, pero es el poder del Señor en medio. Y todo esto nos lleva a un mismo camino, mis hermanos. Dice, aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, aquí es importante entender que el ministerio de Jesús no estaba basado en lo espiritual y en lo social, y no estaba basado en las necesidades inmediatas, y que el fin último, el propósito final de todo esto, y recuerden que Él dijo que hacía eso para probarles, dice la palabra, el fin último de esto, de probarnos, de confrontarnos, es para que conozcan al Rey, al Señor, al Eterno, al gran yo soy, al que vive. Aprende a conocer del Señor en este tiempo. Aprende a entender a Dios, su mover, iglesia. Y te invito para que escribas qué cosas te está enseñando Dios durante este tiempo. Nos vamos a ir y voy a enlazar esto con una última historia y prometo no hablar más, me emociono. Segunda de Corintios capítulo 8 del versículo 1 al 5, cortesía de Guillermo Domínguez. Estuvimos hablando del tema, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Me cautivó esta palabra. Me emocionó esta palabra. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Hermoso. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Sé que este texto amerita y enlazarlo con lo que viene el texto. En otra oportunidad lo podemos compartir. Pero quiero resaltar algo aquí muy importante, mis hermanos. Aquí Pablo venía hablando de la vida cristiana en los anteriores pasajes, pero en el capítulo 8 y 9 hace una ruptura del texto para hablar sobre el ofrendar del cristiano, de la generosidad del cristiano, y toma como ejemplo la iglesia en Macedonia. Y la iglesia en Macedonia había cruzado grandes tribulaciones, y a veces cuando hablamos de dar, tenemos el paradigma de que el que da es el que tiene, pero con el Señor no funciona así. Dios no le pide al que tiene. Dios no espera que el que tiene le dé. Dios espera de todos que le podamos dar, así tengas o no tengas. Yo decía, y me confrontaba a Dios con esta palabra, porque a veces
nuestra actitud nos lleva a decir, es que estoy pasando por muchas necesidades, no tengo cómo dar, ni cómo aportar, ni cómo ayudar. Y nos pasa lo de los discípulos en la historia anterior. Eso no es suficiente. ¿Y para qué voy a ofrendar y dar eso si eso no sirve para nada? Eso no lo va a alcanzar. Y desmeritamos nuestros propios recursos. ¿Ya ven por qué lo estoy enlazando? Y dice también que una prueba de que esa iglesia era muy pobre había sido de que el imperio romano se habían apoderado de ahí y los habían desolado y los habían acabado. Y que Pablo tomó esta iglesia y esta buena práctica de generosidad. No es una prerrogativa de aquellos que disfrutan de suficientes medios. No porque lo tuvieran, sino porque hicieron y fueron más allá. Y mire lo que dice, y me encanta pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y dice, y aún más allá de sus fuerzas. ¿Tú qué crees? Que ese recurso que tenía ese niño era lo único que tenía. Y quizás ese niño fue generoso y en su mente fue más allá y dijo, mira, aquí tengo esto, les sirve. Quienes confrontaron si les servía o no fueron ¿quiénes? Los discípulos. Y hoy Dios nos está invitando, y hoy Dios te está invitando, mi hermano, a que tú entiendas el poder de las cosas pequeñas. La invitación hoy en iglesia es a ser generoso. Generoso frente a la necesidad que tenemos. Generoso frente a la sensibilidad de las situaciones que estamos afrontando. Y allí tú vas a tener que elegir. Y aquí nadie te va a venir a monitorear ni a informar. Y aquí no te estamos diciendo que tienes que dar, ni que tienes que venir a ofrendar propiedades, ni nada de eso. Esto es un asunto de relación íntima con Dios. De entender que eso pequeño que tú tienes, que esos recursos propios que tú tienes, Dios los va a utilizar. Que cuando tú haces en tu corazón el propósito de dar y de ser generoso, no importa lo que tú tengas, lo haces de corazón y lo traes a los pies del Señor, Dios va a hacer un milagro con eso. Dios va a hacer un milagro con eso. Y quizás usted está diciendo, Nicolás enloqueció la cuarentena. Yo digo que sí. Pero quiero decirte, mi hermano, mi hermana, la iglesia hoy necesita de tu generosidad. Muchos hermanos hoy necesitan de tu generosidad. Muchos amigos y familiares tuyos necesitan tu generosidad. Y quizás tú te estás ya preguntando en este momento, yo no tengo. Antes yo necesito que me den. Tú sí tienes. Y es más, hoy tienes algo muy poderoso que es la palabra de Dios. Pero también estoy hablando del dar. Este niño dio lo que tenía. La mujer viuda fue al templo y dio lo que tenía. Y Dios se agradó de todo esto. No importa cuán poco puedas dar, no importa cuánto poco tengas, Dios va a utilizarlo para transformar nuestra iglesia. Dios lo va a utilizar para transformar tu comunidad. No importa cuánto tengas, Dios lo va a utilizar para hacer algo especial.
Por eso yo te invito en esta mañana a que tu dependencia no esté en los recursos que tienes, porque quizás sean pocos como lo tenían los discípulos. Que tu dependencia y tu fe no esté basada en las grandes cosas, sino en las pequeñas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pequeñas cosas son suficientes para el Señor para hacer un milagro, para hacer una transformación. Y hoy Dios quiere hacer una transformación en tu familia, en tu vida. Deja que Él te pruebe, te enseñe, te transforme y haga algo especial. Amado Padre Celestial, oramos en esta hermosa mañana dando gracias por tu bendición, porque tú has sido un Dios fiel en medio de las necesidades y de la escasez. Porque a pesar del hambre, a pesar de tantas adversidades, tú nos sigues hablando y nos sigues enseñando y nos sigues mostrando cosas. Porque a pesar del dolor y de todo lo que está ocurriendo en el mundo, mucha gente se pregunta ¿dónde está Dios? Sabemos de que tú estás aquí, de que tú estás allí. Y hoy oramos, Dios, porque tú tienes grandes cosas con la iglesia. Y aunque nos estamos preguntando cómo vamos a pagar, cómo vamos a hacer y todo esto, sabemos que tú eres el Dios que sostiene la iglesia. Y por eso te pido, Dios, que nos ayudes a conocerte, a entenderte, a tener una relación más profunda contigo, aprender a depender absolutamente de ti, aprender a creer absolutamente tus palabras, lo que está escrito para nosotros, y a entregarnos día a día. Dios, gracias te damos en esta mañana, porque tú has sido fiel con nosotros. Y así como aquella viuda, así como aquellos panes, aquellos peces, multiplica la generosidad de la iglesia. Todo aquello que aporten, multiplícalo, Señor. Te lo pedimos, hermoso Padre Celestial. Y trae reserva a los hogares. Trae paz y tranquilidad a las vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? En todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús?
agradecemos a todos por acompañarnos en esta transmisión. Deseamos que nuestro Dios les bendiga, que el Señor les siga hablando durante esta semana. Los esperamos el día miércoles, los esperamos el domingo y en nuestras otras actividades. A continuación vamos a ver los anuncios y deseamos que Dios continúe hablando a tu vida, hablando a tu corazón. Bendiciones, mis queridos.